Vamos a comenzar con esta porción que tenemos ahora. Les invito a todos y a cada uno de ustedes que por favor abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Esa es la fracción que vamos a estar estudiando en esta noche para que aprendamos y extraigamos todo lo que podemos aprender de aquí. Vamos a leer este pasaje. Dice, versículo 1, de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Antes de poder pasar a explicar estos versos, hay que hacer eh, una introducción importante a la carta, muy breve nada más, para que los siguientes sermones que mis hermanos ancianos y nuestro hermano pastor van a poder predicar, ya usted tenga un terreno firme sobre el cual ya usted comprenda qué es lo que sucede, cuál es la atmósfera o la coyuntura o el contexto de la carta y pueda entender. Básicamente, el momento más crucial con el cual se escribe esta carta es cuando Roma estaba ardiendo en llamas. ¿Qué había pasado? Nerón había prendido, el emperador romano Nerón había prendido toda la ciudad romana con fuego. Exactamente lo que él había hecho era incendiar el circo, un circo llamado el Circo Máximo, y este fuego se había extendido hasta el barrio Emiliano. Aparentemente él lo hizo en el año 64 después de Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un deseo de ir construyendo todo el tiempo nuevas cosas y para eso tendría que destruir las que estaban antiguas. ¿Qué es el proyecto que tenía en mente este hombre Nerón? Era poder erigir su gran palacio, la Domus Aurea, y él quería crear este gran palacio, pero para esto tenía que destruir lo que ya estaba construido. Bueno, un poquito raro el querer hacer todo esto, pero es que la historia nos enseña lo que sucedió en aquel momento, y es que todo lo prendió en llamas. Los romanos en aquel tiempo estaban completamente indignados por lo que había pasado y devastados, porque su cultura había desaparecido de esta ciudad y todos los símbolos religiosos pertenecientes a su cultura habían sido destruidos, templos, reliquias, ídolos, todo había sido quemado. Y esto tuvo grandes implicaciones religiosas para ellos porque infundió temor en ver que sus dioses no pudieron haber detenido este incendio y que a la vez eran víctimas estos dioses de esta fuerza mayor que incendió todas las cosas. Así que a Nerón no se le ocurrió la mejor idea, porque parecía que todas las pruebas apuntaban a él, a poder desviar de lo que había la atención sobre sí mismo y culpar a los creyentes en aquel tiempo de que ellos habían sido los originadores de tal incendio y que había devastado todo eso, todo ese lugar y sus alrededores. Así que ya había relaciones muy tensas entre los judíos y los romanos, y con esto, pues, como se dice por ahí, explotó el chupo y hubo persecución para los judíos, para los cristianos de aquel tiempo, judíos no, para los cristianos de aquel tiempo, porque se le había culpado a los cristianos de haber sido los originadores de ese gran incendio. Así que, ¿qué pasó? Según nos cuenta la historia, estos cristianos fueron dispersados por todos lados por la parte o la región norte de Asia Menor, que abarcaba también y era parte del Imperio Romano, y esta persecución se había extendido en todas las provincias de Roma, así que había alcanzado también estas zonas de ahí, aunque eran lejanas, habían alcanzado y estos lugares, y los cristianos pues estaban siendo perseguidos en aquel momento. Curiosamente, a la par de que eso se estaba dando, también Pedro tenía unos viajes que hacer por ahí, y Pedro lo que hizo era poder animar a los creyentes de ese tiempo con esta carta. Algunos dicen que esta carta fue escrita en el 64 también,
o 65 de 64-65 después de Cristo. Curiosamente, mientras que este incendio se daba, algunos dicen que fue escrita antes y que recobró relevancia cuando justamente este episodio oscuro de la iglesia o de la persecución, porque siempre tuvieron muchos más persecuciones, cobró mayor importancia esta carta cuando la leyeron después los creyentes de aquel tiempo. Las posiciones son diversas, si fue antes o fue después, pero lo que sí se sabe que se escribió, por lo menos la gran mayoría se apoya, que se escribió a raíz de que estas cosas sucedieron. Y también entre ese tiempo del 64, 65 hasta el 68, mucha gente considera que fue muerto Pedro por causa también de la persecución. Así que vemos esta introducción para poder entender qué es lo que había pasado en la atmósfera. Nosotros vamos a tomar esta introducción y vamos a considerar que la carta ha sido situada justamente en aquel tiempo, en ese suceso tan devastador para los creyentes de aquel tiempo. Y cómo cobra valor las palabras de Pedro, animando a los creyentes a tener fe en medio de la adversidad. Así que como la palabra de Dios es dinámica, viva, eficaz, no solamente le habló a estos hombres en aquel tiempo que estaban siendo perseguidos, presionados y oprimidos injustamente, sino que también va a hablar a tu corazón. Y espero que eso sea, y esa es mi oración, que hable a tu corazón también si estás pasando pruebas, dificultades o momentos adversos en tu vida por causa de creer en Cristo, pues puedas confiar plenamente de que el Señor tiene el control de todo. Así que vamos a ir con un breve bosquejo. Si usted nota, bueno, hemos llamado a este sermón una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Pedro va a hablar acerca de la esperanza cuando el contexto de la carta y el contexto de los hermanos están viviendo desesperanzados por todo lo que están pasando. Así que Pedro les va a levantar el rostro, va a coger el mentón de ellos y les va a levantar el rostro y les va a hacer entender que hay una esperanza viva, que no pueden desanimarse por las cosas que están sucediendo, sino que tienen que elevar su mirada al Señor, que Él tiene el control de todo. Así que este sermón ha sido dividido en dos secciones importantes y la primera, el primer versículo y el segundo nos habla de una iglesia perseguida, pero maravillosamente amada. Aunque era perseguida, era y es y será la iglesia del Señor maravillosamente amada. Y vamos a ver tres aspectos importantes que nos habla Pedro aquí. Y en la segunda sección, del versículo 3 al versículo 5, vamos a ver una iglesia que debía de recordar la obra de Dios. Y esta sección nos va a enseñar lo importante que es que tú llenes tu mente, y yo llene mi mente con las promesas de Dios, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará y lo inconmovible que es Dios y todas sus promesas, y que en Él son sí y amén. Así que vamos a ir al primer y segundo versículo. Vemos la vida de Pedro en esto brevemente y recordaremos que Pedro no solamente era un apóstol, primero vemos que Jesús lo encuentra como un simple pescador, algunos lo catalogan como una persona del vulgo, o sea, una persona sin mayor instrucción. Sin embargo, vemos que Jesús trabaja con la vida de Pedro y lo lleva hacia el propósito de Dios. Sabemos que Pedro también le negó 3 veces a Jesús y de pronto se apartó de él para volver otra vez a su antiguo oficio. Sin embargo, Dios llama otra vez a Pedro y Jesús va a su encuentro y le dice nuevamente que él pastorea sus ovejas. Entonces, cuando viene ya Hechos capítulo 2, vemos en los primeros capítulos de este libro escrito por Lucas, vemos bastante cómo coge protagonismo Pedro, porque entre los líderes se levantó y se erigió, como diría Pedro en el libro de Gálatas, como un pilar, una columna de la iglesia. Así que vemos desde un Pedro que era un simple pescador, una persona que para la sociedad era un vulgar más, que de pronto terminó siendo un traicionero. De pronto vemos un gran apóstol ya curtido, ya experimentado y tocado por el Señor Jesús. Así que vemos a este hombre. La tradición cuenta, como les dije en algún momento, que él servía al lado de su esposa.
él servía como un matrimonio. Sabemos que en algún momento los evangelios nos narran que Pedro va donde Jesús y le pide sanar a la suegra de él. Así que Pedro tenía una mujer. Pablo, cuando hace también mención de su apostolado, dice que si él acaso no tenía derecho a llevar a alguna hermana consigo mismo, se refería tal vez posiblemente a Pedro, que viajaba con su esposa en cada cosa que tenía que hacer del ministerio. Y vemos a Pedro trabajando de la mano de su esposa. Curiosamente, cuando estaba estudiando un poco esto, me sorprendía. Y qué bonito. Dice también la historia, y por si acaso no lo sabías, te lo cuento, yo también me acabo de enterar, que la mujer de Pedro también fue crucificada. Y dice la historia que mientras que Pedro veía a su mujer desangrándose en una cruz, le dijo las siguientes palabras: recuerda al Señor, cuando su mujer agonizaba en una cruz. Cuando le tocó el turno a él, él pidió ser crucificado cabeza abajo y giraron su cuerpo para crucificarlo de cabeza, según cuenta la tradición. Así que vemos a un hombre que de principio a fin fue fiel al Señor y se autodenominó, como el Señor ya le había dicho, un apóstol de Jesucristo. Él era un siervo de Dios que hizo las cosas correctas y vivió a la altura del llamado de Dios. Y con toda la experiencia de un servidor del Señor, ahora ministraba a aquellos hombres, a aquellos creyentes, a aquellos hermanos, a no languidecer a pesar de las dificultades y las pruebas. Esta serie que vamos a comenzar desde este domingo y los próximos domingos, con el favor del Señor, tiene la intención de enseñarte hasta 4 cosas importantes sobre las cuales yo y mis hermanos ancianos van a estar trabajando mientras te enseñamos esta epístola. Y la primera es cómo poder vivir en victoria en medio de la hostilidad. 1, sin perder la esperanza. 2, sin amargarse. 3, confiando en el Señor. Y 4, esperando su regreso. Así que, ¿cómo puedes vivir la victoria en medio de la hostilidad de este mundo siendo creyente? Sin perder la esperanza, enfocado en el Señor, sin amargarse, sin conservar amargura en tu corazón por las injusticias. 3, confiando en el Señor. Y 4, esperando su pronta venida. Y eso es lo que te va a enseñar esta carta. Así que comencemos con esta maravillosa carta que tenemos entre manos. Así que hemos hablado de la introducción, hemos visto acerca de esto, ahora hemos hablado un poco de Pedro, has conocido un poquito de su historia, no te voy a mencionar todos los detalles, tú si en algún momento has leído los evangelios sabrás quién es Pedro, así que no hay mucho que decir acerca de él, porque la centralidad de este pasaje es otro y no simplemente la vida de Pedro. Sabemos que fue comisionado como apóstol de Jesucristo, pero ahora nos va a hablar de su destinatario, o sea, los lectores que tomaron esta carta, y es los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, esta palabra expatriado se puede entender también como peregrinos, ¿sí? Básicamente se habla de gentiles. Esta carta no estaba dirigida a judíos, sino estaba dirigida a los gentiles, ¿sí? Que estaban en esas regiones que estaban en las provincias de Roma. Y a estos expatriados o estos peregrinos, Pedro tiene la intención de hacerle recordar a los lectores que la nacionalidad, hayan sido judíos, hayan sido gentiles, ellos no tienen una tierra. La tierra donde ellos viven no es su tierra. Les espera una herencia celestial. Y lo vas a ver después. Pero el enfoque de Pedro al hablarle a los expatriados de la dispersión es hacerle recordar que no se fijen en estas cosas terrenales, valga la redundancia, de este mundo terrenal, sino que pongan su mirada en las cosas de arriba, porque la herencia viene de los cielos, y como va a decir Pedro, está guardada en los cielos del Señor. Así que ellos no debían vivir anclados a este mundo, anclados a esta tierra. Así que tenían que recordar esas sublimes verdades, ¿sí? Así que se les llamaba peregrinos para concientizarlos de que ellos no eran de este mundo, aunque vivían en él, no eran de este mundo, como muchas veces Jesús seguramente mirando a los ojos de Pedro les dijo claramente, tú vives en este mundo, pero tú no eres de aquí. Así que Pedro hacía lo mismo que el Señor hizo para con él. Dispersados. Tiene la intención de hacerles recordar
a los destinatarios que así como el pueblo de Dios fue dispersado por el cautiverio, ellos también eran dispersados por naciones que no eran la nación, que no estaban a favor de Dios y sentían opresión, así como Israel y algunos justos eran oprimidos en aquel tiempo por el cautiverio. Sabemos que el cautiverio se dio por el pecado del pueblo, pero no todos eran pecadores. Así que de la misma forma, en el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, muchos están siendo dispersados injustamente y tienen que persistir y fortalecerse en el Señor a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y habían estas provincias que se encontraban en la parte norte, era el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eran provincias que eran tributarias o eran parte del Imperio Romano, así que estos hombres habían sido dispersados o seguramente buscarían refugio en estos lugares donde ellos estaban, así que era importante para Pedro, es sumamente importante escribir una carta para que los hombres que leyeran esta carta pudieran ser afirmados en la palabra del Señor. Vamos al segundo versículo. Hay algo importante que Pedro va a hablar al corazón de estos hombres y les da razones por los cuales no desistir de la vida cristiana. Sí, hermanos, valgan verdades. Cuando tú eres probado, cuando yo soy probado, cuando pasamos momentos dificultosos, no me digas que no, en algún momento te ha rondado por la cabeza dejar al Señor. En algún momento, si la prueba es fuerte, angustiosa y apremiante, en algún momento seguro te ha cruzado por la mente decir, mejor dejo al Señor, mejor abandono, mejor desisto, mejor abdico, porque siento que esto es insostenible. Sin embargo, escúchame bien, Pedro te va a dar, a través de esta carta, en esta primera sección, tres razones poderosas para seguir sin desmayar. Y esto es lo que le dice a los lectores también. Dice, elegido según la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo sea elegido o ellos hayan sido elegidos según la presencia de Dios? Como diría Pablo en Romanos capítulo 9, si quieres toma apunte para que no te pierdas de lo que estamos haciendo. Romanos capítulo 9, versículo 23, versículo 24, está hablando de la elección de Israel, pero en realidad al final está hablando de la elección de aquellos que han sido tomados y escogidos por el Señor. Dice versículo 23 del capítulo 9 de Romanos, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice, hablando de la potestad que tiene Dios para llamar para la salvación. Dice, no solamente a los judíos, no se equivoquen, sino también a los gentiles, hace en tono de pregunta, en tono interrogativo, así que no nos ha llamado a todos y nos ha designado a los que ha llamado como vasos de misericordia, en los cuales hace notorio su poder, dice, hace notorio su misericordia, perdón, y muestra su gloria, su poder para salvar. Efectivamente así. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con Pedro? Bueno, has sido elegido. Todos aquellos que hemos creído en Jesús no ha sido por tu coeficiente intelectual, no porque has hecho, no sé, has sopesado la situación y dices, bueno, creo que mejor creo en Cristo, no es porque has hecho, has mirado en introspectiva y has dicho, bueno, yo creo que necesito a Cristo en mi vida. No, no ha sido por eso, es porque antes de la fundación del mundo, el Señor te ha escogido para salvación. Antes de que todas las cosas sean creadas, Él ya había determinado un número de elegidos a los cuales Él salvaría por pura gracia, por pura misericordia. Así que no es esa verdad que muchos piensan, que Dios ha elegido a los que Él sabe que se van a portar bien o que le van a aceptar. Eso está desterrado en nuestras mentes, eso no es verdad. Dios ha elegido no por mérito humano, Dios ha elegido por su misericordia, por su salvación, porque Él ha querido salvar a los hombres. De antes de la fundación del mundo, Él escogió, Efesios capítulo 1, puedes corroborarlo ahí, versículo 4, versículo 5. Dios ha salvado antes de todo. Y para poder hacer énfasis en esto, lo que dice Pedro es según la presciencia de Dios.
tal vez puedas tener un concepto equivocado de la palabra presciencia. La palabra presciencia no significa conocimiento anticipado, sino significa que Dios planificó por anticipado. O sea, Él determinó, Él decretó quién iba a ser salvado. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él tiene libre voluntad, porque Él elige, porque Él salva, porque Él llama. Lo puedes leer en Romanos capítulo 8, a los que llamó, también estos escogió y estos justificó y estos santificó. Él llama. De tapa a tapa en la escritura te vas a dar cuenta que la elección viene de Dios, no del hombre. Así que primero les recuerda Pedro a los lectores que ellos habían sido elegidos por que Dios determinó de anticipado. El Padre eligió de anticipado y armoniza perfectamente con el mensaje de Pablo en Efesios capítulo 1. Léelo, contrástalo y te vas a dar cuenta que es completamente similar, armoniza perfectamente con el testimonio que Pablo da acerca también de la elección de Dios para con los hombres. Así que podemos recordar esas grandes verdades. Dios ha sido rico en misericordia y ha querido salvar a cuantos Él ha tenido en su voluntad salvarlos. Versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Mira lo que dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, dice, destinó anticipadamente, estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó o valoró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, dice, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que puede condenar? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra, a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por qué es necesario que Pedro les haga recordar su elección a esos hombres que están perseguidos? Alguien podría decir, qué mala consejería, dime algo, más bien soluciones, cómo poder salir del problema. ¿Me estás recordando la elección en estos momentos en que estoy aprisionado? ¿Sabes por qué es importante recordar la obra de Dios? Y para Pedro era importante recordarles la elección, porque estos hombres estaban sintiendo huérfanos en medio de esta persecución, en medio de esta situación tan adversa, tan contraproducente. Así que lo que estaba tratando de crear en las mentes o dibujar en la mente de estos lectores era que Pedro les decía, que recordaran, que reconocieran que Dios los salvó, no para ser destruidos, sino para mostrar su gracia sobre ellos. Así que, aunque las paredes de tu hogar se estén cayendo a pedazos, ten por seguro que el poder de Dios te va a guardar fielmente, porque Dios te eligió. No te eligió para destrucción, sino te eligió para mostrar en ti su gloria, su misericordia y su gran poder. Así que algo interesante o algo primario que tenía que hacer Pedro en la vida de los lectores era ir a su teología y hacerles recordar que ellos habían sido salvados, librados de la condenación eterna para estar en paz con Dios. Y si Dios está con ellos, no hay nadie que pueda contra ellos. Ni Nerón, ni todas las provincias juntas de Roma, ni nada en este mundo puede contra ti si Dios está contigo. Así que era importante ir a la médula de su teología y hacerles recordar lo que Dios había hecho con ellos. Así que también deja que el libro de Pedro vaya a tu teología y te haga recordar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Segundo punto, santificación del Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, el objetivo de la elección divina
es de hacernos salvos, ¿no? Dios elige a alguien es para salvarlo, y si lo salva y lo llama para sí, pues lo justifica, y si lo justifica lo hace santo. Así que Dios no deja sus obras a medio hacer. Si Dios ha elegido a una persona para la salvación, tarde o temprano la va a llamar, la va a salvar. No importa las circunstancias en las que esté, la va a llamar, la va a justificar y la va a hacer santo. La santidad es una evidencia interna muy clara de la salvación. El creyente verdadero, el que tiene una verdadera salvación y aquel que ha sido verdaderamente elegido para salvación, pues va a mostrar santidad, va a mostrar la santificación producto de la obra interna del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pedro aquí. El Espíritu Santo ha obrado en nosotros los creyentes, le está hablando a los lectores, y así que nos ha santificado, nos ha consagrado, nos ha separado para la obra de Dios y para Él. Entiende que la santificación es la consagración, que Dios te ha separado para sí, no para que vivas como antes vivías, no para que regreses a tus pecados pasados, no para que vivas pensando que, bueno, ya tengo a Dios, pero Él vive su vida y yo vivo la mía. No, Él te ha llamado celosamente para sí. Así que Él te ha consagrado para sí mismo. La forma de santificar, bueno, seguramente no lo sabías, pero te hago mención de esto. Las formas en que Dios santifica al creyente son variadas. La regla general es a través de las escrituras, pero ¿cómo puedes hacer vivas las escrituras si no haces, no pruebas la fe del creyente? El creyente tiene que ser probado para ver si aplica las escrituras o no. De nada sirve leerlas y tenerlas en la mente si no las ponemos en práctica. Así que Dios usa esa dinámica. ¿Cómo santifica el creyente? Cuando lo prueba. ¿Cómo lo santifica el creyente? Cuando es probado. Así que la escritura se hace viva cuando la ponemos en práctica, pero para eso necesitamos un evento, algo, para poder poner en práctica la palabra de Dios. Así que no solamente el Espíritu Santo santifica al creyente internamente, sino que lo impulsa a obedecer la palabra de Dios. Y para eso necesitamos un escenario para practicar la palabra de Dios. Entonces era necesario que estos hermanos sean probados, ¿ya? Sean probados para que ahí apliquen la palabra de Dios y sean santificados por el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí, una chispa para ti. Tú no eres más santo cuando sabes más de la Biblia. Tú eres más santo cuando la practicas más. Así que los creyentes lectores de esta carta no iban a ser más santos porque porque simplemente supieran la palabra de Dios o porque hubiesen escuchado a Pablo, hubiesen escuchado a Pedro, hubiesen leído de pies a cabeza esta carta, sino que en medio de la persecución era importante que aplicaran lo aprendido y de esa manera eran santificados, consagrados más para la obra de Dios. Así que, amados hermanos, tienen que entender algo importante. Cada prueba no es un momento oscuro en la vida del creyente, aunque tú lo puedas percibir así, sino que es una gloriosa oportunidad para asemejarnos a Cristo cada día más. Repito, cada prueba no es un momento oscuro en la vida del creyente, aunque tú lo puedas percibir así, sino es una gloriosa oportunidad para asemejarte a Cristo cada día más. Porque Cristo, aunque estuvo presionado por líderes religiosos, por el propio pueblo que lo entregó y por muchas cosas más, él cumplió la palabra de Dios cabalmente, todo el tiempo. En ningún momento desistió ni dejó caer a tierra ninguna palabra del Señor, sino que cumplió todo. De la misma forma, vamos a vivir grados de santificación cuando tú y yo más nos dediquemos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, y por eso es importante que seamos probados. No todas las pruebas van a ser iguales. Seguramente Dios nos probará a cada uno de nosotros de diversas maneras, pero tenemos que ser probados. Así que lo segundo que va a hacer Pedro en la mente de los lectores es, hey, no dejen de ver la prueba como algo malo a sus vidas. Dios está probándolo porque quiere transformarlo. Detrás de todo esto que Nerón ha hecho y que quemó las cosas, detrás de esto hay un propósito divino. Que ustedes sean probados, que ustedes sean más consagrados, que ustedes sean más santos. Extrapolándolo, la pandemia nos va a ayudar
como en algún momento el pastor nos decía al principio de la pandemia, o va a sacar lo mejor de nosotros o va a sacar lo peor de nosotros. O va a hacernos más santos o va a hacernos más fríos de lo que ya éramos. Todo está dependiendo de cuál es el estado de nuestro corazón. Tercer punto. Lo tercero que quiere pintar en la mente de los lectores, y también espero que sea la tuya y que el Espíritu Santo me ayude en esto, es la obediencia. Eres elegido por Dios, así que Dios no te va a dejar huérfano. Tienes que ser santificado por medio de las pruebas. Tercero, tienes que obedecer. Si bien es cierto, la santificación es ¿cómo decirlo? Es la evidencia interna de que has sido salvado. La obediencia es la evidencia externa de la santificación. Porque ¿cómo sé que eres santo? Porque obedeces. Así que la salvación, si la salvación es hecha posible por la elección, la santificación es la prueba interna, la obediencia es la prueba externa que certifica una genuina salvación. No hay creyente que pueda ser desobediente y decir yo soy salvado, porque eso es una incongruencia, una inconsistencia, una incoherencia total. Si tú realmente has sido salvado, vas a ser santificado y esa santificación se va a ver cristalizada en tu obediencia. Si eres un desobediente, si yo soy un desobediente todo el tiempo de mi vida, yo no me puedo decir a mí mismo, no, yo soy cristiano. Me estoy engañando a mí mismo, yo no soy cristiano. Seré cristino, pero no cristiano. Así que tenemos que entender que la Escritura nos enseña a obedecer. Hay una relación interesante que Pedro hace con el libro de Éxodo cuando dice la frase y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y ahí vamos a llevar una aplicación importante. Éxodo capítulo 24, versículo 1 al versículo 8, vas a encontrar algo interesante que había pasado al pie del Sinaí cuando Moisés estaba ministrando delante de Israel. Dice versículo 1 en adelante. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que se estaba certificando un pacto con la sangre rociada sobre el pueblo y el pueblo tenía que responder en obediencia a la palabra de Jehová. Curiosamente, Pedro utiliza esta frase rociados y nos trae y nos evoca a ese momento en el Sinaí donde el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios de obediencia y se selló ese pacto por medio de la sangre. Nos hace recordar también que nuestro Señor Jesucristo no murió en vano, amados hermanos. Si bien es cierto, murió para darnos salvación eterna, también murió para que nosotros viviésemos una vida diferente, una vida nueva, una vida que esté marcada por la obediencia. Así que mira qué curioso cómo va agarrando cuerpo esto, porque primero va a la médula teológica de estos hombres y le dice, ustedes son salvados no para estar destruidos, aunque Nerón esté pisándole los talones y respirando tras sus nucas. No, ustedes son de Dios. Y el que ose poner la mano contra su iglesia, ay, mamita, ¿no? Ustedes son de Dios, así que no tengan temor. Segundo, es necesario estas pruebas para que sean santificados. Si no, ¿cómo van a ser probados? Si no toman el examen. Así que ustedes dejen de quejarse por la prueba. La prueba es necesaria. Y tercero, la persecución, las dificultades, las pruebas no nos eximen de obedecer. Así que le estaba diciendo a ellos también, en su corazón, a los lectores, como un buen pastor, es obedezcan.
Ustedes así estén probados, así hayan perdido todo, así estén perseguidos. Eso no les da justificación para rendirse y desobedecer al Señor y apostatar. Ustedes tienen que obedecer al Señor, porque no son suyos, del Señor son. Así que esto también nos habla a nosotros. Somos rociados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, rociados por Él. ¿Para qué? ¿Para desobedecer? No, para obedecer. Pero hermano, es pecado. Pues arrepiéntete y vuelve a comenzar. Pero hermano, siempre lucho con algo. ¿Quién no lucha, hermano, hermano? ¿Quién no tiene lucha? ¿Quién no tiene momentos difíciles? ¿Quién no pasa dificultades? Todos somos probados. Cada uno, desde el más grande gigante espiritual que ha pisado esta tierra hasta tú, hasta yo, todos, hermanos. Somos, hemos y seremos probados. Y pecaremos. Pero la obediencia implica siempre inclinarte a hacer lo que sabes que está bien y lo que sabes que es bueno. Como dice Santiago, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Haz lo que sabes que está bien, que debes hacer. Así que Pedro les decía a estos hermanos, la gracia, el favor de Dios y la paz de Dios sean multiplicadas sobre ustedes. Y recuerden eso, Dios no los va a dejar huérfanos, las pruebas son necesarias y han sido lavados por el Señor para vivir para Él, no para ustedes. Así que las pruebas no nos eximen de vivir en obediencia. Y esto nos lleva al segundo encabezado, porque Pedro no se queda ahí con esto, sino que él va a darles una esperanza viva. Por eso se llama el sermón Esperanza Viva. Si bien es cierto, es una serie de exhortación lo que les ha dicho a su teología, a su manera de vivir y al contexto en el que estaban viviendo, ahora va a hablar más profundamente, haciendo más hincapié en las promesas de Dios. Si bien es cierto, estaba hablando algo para ellos, para su vida y su comportamiento, ahora va a mirar al cielo y mostrar las realidades de las promesas firmes de Dios para que estos hermanos recobren ánimo, recobren ánimo. Pedro no podía destruir a Nerón, Pedro no podía retroceder el tiempo y hacer que nos incendie y tener a todos los judíos con vales de agua para pagar. Eso, Pedro no podía cambiar el corazón de Nerón para que no quisiera construir ese palacio enorme que quería construir. Pedro no podía hacer algo más atractivo para que los creyentes se llevaran bien con el pueblo romano. No podía hacer nada, pero lo que sí podía hacer es hacerlos mirar a Cristo, hacerlos mirar a Dios, hacerlos mirar a esas promesas infalibles, indestructibles, inamovibles que Dios tiene para los que creemos en Él. Versículo 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que Pedro tiene mucha razón para decir que Dios es bendito y lo bendice y todos debiéramos llegar a esta misma conclusión. Bendito sea el Señor que nos ha salvado, nos ha elegido, nos santifica por medio de las pruebas y que nos llama a la obediencia continuamente porque Él tiene el control de estas cosas. Ahora, va a recobrar más sentido el hecho de que tenemos que obedecer y va a recobrar más sentido el hecho de esforzarnos cuando miremos y examinemos este versículo de 3 al 5. Sobre la base de lo que ha dicho Pedro, va a enseñarnos dos razones para vivir esperanzados y no tener miedo a la prueba. Si bien es cierto, nos enseñó tres razones para caminar sin desmayar, ahora nos va a enseñar dos razones para vivir esperanzados y no tener miedo en la prueba. Tú y yo como iglesia debemos de recordar la obra de Dios. Tú y yo como iglesia debemos de recordar la obra de Dios. ¿Y cuáles son estas dos razones? Enlisto, la primera, por su misericordia hemos sido vueltos a la vida, aunque podemos sentir que la muerte ronda por ahí. Por la misericordia de Dios hemos sido devueltos a la vida, vueltos a la vida, aunque podamos sentir que la muerte ronda por ahí. Y lo segundo es, tenemos, perdón, por su poder somos sobrenaturalmente guardados, aunque sintamos la desolación muy cerca.
Por su poder somos sobrenaturalmente guardados, aunque sintamos la desolación muy de cerca. Y vamos con el primer punto de lo que Pedro nos está enseñando. Primero, vamos a pensar un poco en la misericordia de Dios, porque la fuerza de este verso radica en esto, ¿no? Porque dice muy claramente, según su grande misericordia nos hizo renacer. Así que tenemos que pensar un poco en la misericordia de Dios. Hermanos, el mejor antídoto a la desesperanza y a los momentos de tribulación y angustia, de calamidad y de pruebas, o como tú quieras llamarle, son pensar en la misericordia de Dios. No hay otra cosa. Te puedes tomar calmantes, puedes dormir más, puedes hablar con tu mejor amigo y llorar y hacer catarsis y todo lo que tú quieras. Puedes tratar de angustiarte o ahogarte o buscar dinero para cubrir cosas. Puedes recibir mil veces consejería, pero si tú no piensas en la misericordia de Dios, todo alrededor, tu corazón va a estar tan tembloroso y tan destruido como la situación que vives. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que, cuál es el agente de cambio? O sea, ¿cuál es el eje de cambio en el momento de la prueba? Es cuando tú, no es cuando las cosas se resuelven, es cuando tú cambias tu corazón y piensas en la misericordia de Dios. Porque las cosas, las pruebas no cambian de la noche a la mañana. Muchas veces Dios prolonga pruebas por semanas, por días, por horas, por tiempo ilimitado, dependiendo de cómo quiera Dios trabajar contigo en el propósito que Él tenga para tu vida. En menor grado, en mayor grado, sabe Dios. Pero ¿qué te va a hacer pararte firme en el momento angustioso? Es pensar en la misericordia de Dios. La Escritura dice claramente, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que puedes pensar que la misericordia de Dios te salvaguarda, te resguarda y que se renueva continuamente. Así que Dios, así tú sientas que al día siguiente la situación es eh, insostenible, recuerda, para ese día Dios tiene una misericordia nueva. Y tú sientes miedo de que llegue la noche y al día siguiente, ten por seguro que a ese día que tú le tienes miedo, la misericordia de Dios es nueva y continua. Así que tienes que llenar tu mente con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está en todo lo que hacemos. La misericordia de Dios está en todo lo que Él hace. Capítulo 25 de los Salmos, versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, todos los caminos de Dios son misericordia. La misericordia de Dios, déjame decirte, amado hermano y amada amiga, es sumamente grande. Su medida es más grande que los cielos. Mira lo que dice el capítulo 36 de los Salmos, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mira qué grande es la misericordia de Dios. Capítulo 57, mira lo que dice acerca de la misericordia de Dios. Versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Ves? La misericordia de Dios es grande. Por la misericordia de Dios tú no has sido consumido en tus pecados, porque Dios te ha salvado. Por la misericordia de Dios se renueva continuamente. Así que tú, el día en que no resistas más, ten por seguro que el día de mañana tendrás misericordia para que puedas levantarte. Dios hace todas sus obras con misericordia. Dice, en sus sendas está la misericordia. La misericordia de Dios es inagotable. La misericordia de Dios es eterna. Salmos capítulo 100, versículo 5. Mira lo que dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre. O sea, no se va a extinguir su misericordia. Por eso dice que se renueva cada mañana. Algo más. Su misericordia se ve reflejada en la salvación. Dios te ha salvado por su misericordia. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por eso hablaba de la elección al principio, sino por su misericordia. Te salvó. Te ha salvado a ti y a mí por su misericordia. Y eso es lo que tiene que hacerles recordar
Pedro a los lectores: amados hermanos, por favor, no piensen que la prueba los va a ahogar como que no tuvieran esperanza. No, destierren de su mente esas falsas, esa falsedad, esas mentiras, esas medias verdades. Eso no es verdad. Sí, la situación puede ser apremiante, pero la misericordia de Dios nos ha devuelto a la vida. Nos ha devuelto la vida. Y esa verdad teológica de la salvación, de habernos transformado, Dios, de habernos renacido por su misericordia, ¿de qué nos sirve? O sea, yo sé que soy salvo, de que Él me ha salvado por su gracia y su misericordia, pero en el momento de la prueba, ¿de qué me sirve? Llévamelo a la práctica, hermano. Déjame saber por qué el hecho de saber que yo soy salvado vale la pena para mí en este momento angustioso. Y vamos a tener dos puntos debajo de este, que es el primero, porque tienes una esperanza viva, y segundo, porque tienes una herencia cierta. Una esperanza viva y una herencia que es cierta. Y mira, Pedro no está hablando de plano terrenal. Pedro está levantando el mentón de los hermanos, haciéndolos mirar las promesas de Dios. Aunque ellos puedan sentir a su alrededor que la muerte los persigue, porque Nerón estaba pisándole las cabezas con todos sus súbditos y con todos sus huestes para aniquilar a todo creyente, a todo cristiano, porque dice que ellos habían hecho este gran incendio, este gran siniestro. Yo me pongo en los zapatos de ellos, seguramente muchos tenían temor y se sentían básicamente muertos en vida, porque era cuestión de tiempo, era una muerte anunciada, no más cuestión de tiempo de que alguien entrara a sus casas y los arrastrara de los pelos para matarlos. Pero sin embargo, Pedro dice: ustedes no están muertos, ustedes han sido traídos a la vida. Y mira, va a terminar esto hermoso, así que atento ahí. Primero les dice Pedro: ustedes tienen una esperanza viva. Tú y yo, creyentes, no podemos vivir desesperanzados. La obra de Cristo a nuestro favor tiene que producir gozo, tiene que producir expectativa. Porque recuerda otra vez, si Dios está a favor tuyo, ¿quién puede contra ti? Yo recuerdo que en el colegio siempre hay como clanes en el colegio y y siempre hay como que en cada salón, seguramente tú lo has vivido, siempre hay el intelectual, está el que le dicen el chancón, está el flojo y está el bravucón, ¿no? El bravucón que no siempre es bueno en los estudios, pero tiene formas de cómo pasar de año tratando de atormentar a alguien, ¿no? Normalmente había siempre esa simbiosis entre el chancón ayudándose del matón para que le pase la tarea y el matón que hacía, pues lo cuidaba para que nadie le hiciera nada. Entonces había esa simbiosis extraña siempre en los colegios, seguramente, o tú has sido el chancón, o tú has sido en algún momento el que le pegaba a la otra persona, no lo sé, pero siempre había eso. Y en algún momento me pasó eso también, ¿no? Yo estaba al lado de un amigo, que ya, bueno, ya no sé, no sé nada de su vida, pero era el más fuerte y el más alto de todo el salón. Yo no necesariamente era el chancón, pero sí estaba al lado del que era más fuerte en el salón, y era su amigo. Y curiosamente, pues, en todo el tiempo de colegio, pues, en el tiempo en que éramos juntos amigos, pues nada me pasaba. ¿Por qué? Porque estaba al lado del que era más fuerte en el salón. Así que nadie se atrevía a tocarme porque estaba al lado del que le podía pegar a todo el mundo. Esto tráelo a la vida cristiana. Ya sé que, salvando las diferencias que son enormes, ¿quién puede hacerte algo, amado hermano, si Dios es tu Dios? Si el gigante es tu Dios, si el Dios de todo el universo que ha hundido carrozas, que ha destruido naciones, que ha pisoteado bajo sus pies a ídolos paganos, que ha creado todas las cosas, está a tu favor. ¿Tú crees que alguien pudiera estar en contra tuya? Tal vez alguien tontamente ose ir contra ti, pero porque no está viendo que detrás tuyo está el gigante. Entonces, Pedro les hacía recordar a los lectores: ustedes tienen una esperanza viva. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo de Nerón como si él fuese Dios. ¿Acaso la vida de Nerón también no está en las manos del Dios en el que ustedes creen? Así que había una esperanza viva en todo lo que el Señor haría.
Y esta esperanza podemos resumirla en varios aspectos. Tenemos la esperanza de que Cristo fue sepultado por nuestros pecados, fue crucificado, perdón, por nuestros pecados. Tenemos la esperanza de que su muerte fue suficiente. Tenemos la esperanza de que su sangre ha borrado nuestros pecados. Tenemos la esperanza de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Tenemos la esperanza de que somos aceptos por su muerte. Tenemos la esperanza de que Él se levantó de los muertos removiendo esa piedra. Tenemos la esperanza de que somos guardados en Él. Tenemos la esperanza de algún día llegar a la meta. Tenemos la esperanza de que Él volverá por nosotros. Tenemos la esperanza de que reinaremos con Él. Tenemos esa esperanza viva porque Él vive y nuestra esperanza es tan viva como Él lo es. Tenemos una esperanza viva porque mientras que Él viva, y como dice la canción de la IBI, mientras Él esté sentado en su trono, todo va a estar bien. Así que esta esperanza, amados hermanos, es viva, ¿sí? Así que Pedro seguramente les hacía recordar esto cuando hablaba de la esperanza de que ellos habían sido perdonados de sus pecados, de que ellos, aunque pudieran gustar la muerte, no vivirán como otros sin esperanza eternamente lejos de Dios, sino reinarán con Él, aunque mueran. Podrán matar nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma nunca la separarán de Cristo, de lo que Pedro les hacía recordar. Porque seguramente la muerte para esos lectores era algo inevitable. Seguramente que sí, pero la esperanza vive es que aunque ellos mueran físicamente, su alma viviría y reinaría con el Señor. Amado hermano, aunque tú tengas una prueba, que sientas que tu alma se desgarra en dos y se sientas morir, ten por seguro que Dios te devolvió la vida al creer en Cristo, no en vano, sino para que estés siempre al lado de Él. Y lo segundo, tienes una herencia cierta. No miente el Señor. Tienes una herencia cierta. Muchos hermanos pudieron haber perdido todos los lectores que estaban aquí cuando el Imperio Romano, acusándolos Nerón, con todas sus huestes, persiguiéndolos a todos, muchas veces seguramente allanaron casas, robaron bienes, golpearon a sus mujeres, seguramente asesinaron a sus hijos, los entregaron a las fieras. Pueden haber pasado muchas cosas y pudieron haber perdido no solamente bienes materiales, sino la vida. Pero sobre todas esas cosas, por eso te digo que Pedro levantaba el mentón de ellos y los hacía mirar al cielo porque no había nada más que ver. Es recordar que hay una herencia eterna. Hay una herencia eterna. Amados hermanos, yo recuerdo una vez que estábamos en Gamarra con mi hijita y habían esos hombres que bailaban y hacían danzas en Gamarra para pedir limosnas o pedir dinero a cambio de los bailes que hacían. Y mi hija estaba terriblemente asustada con un tipo que se había pintado el cuerpo y hacía bailes un poco exagerados. Lo único que pude hacer es, yo no podía quitar a esa gente que estaba ahí. Si hubiese querido tener el poder para desaparecerlos, para que no asustaran a mi hija, porque el verla llorar me producía dolor. Y lloraba así exageradamente, porque las cosas que hacían estos hombres no eran malas, pero eran movimientos que a mi hija le causarían sumo terror. Lo único que pude hacer es tapar su vista, levantar su cara y que mire a otro lugar. Curiosamente habían cosas para niños con dibujitos y cosas y les hacía mirar otra cosa y no lo que pasaba a su alrededor. Pedro está haciendo eso. Pedro está haciendo que los hombres, estos hombres, estos cristianos, no va a poder quitar a Nerón. Hermano, seguramente Dios permite una prueba que no la va a quitar, una angustia que no la va a sacar, porque es necesaria. Pero sí puedes hacer algo, mirar a otro lado. Mirar a lo que Dios sí ha declarado. Puedes ahorita estar preocupado. Algunos dicen, tal presidente es corrupta, tal presidente nos va a llevar a mendigar pan, tal cosa va a salir así, tal cosa va a salir allá. Pero puedes levantar tu mirada y mirar al cielo y recordar que el Señor tiene algo para ti. No sé qué puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que Dios puede hacer que mires al cielo y recuerdes que Dios tiene una esperanza viva y una herencia que es cierta.
Los bienes que tenemos atesorados en el cielo son más valiosos que los bienes que hay aquí en esta tierra. Puedes acumular todo lo que tú quieras, pero nada vas a llevarte, ni nada es más valioso que lo que Dios tiene para ti, allá en su cielo, en el cielo del Señor. Por eso dice muy claramente, están reservadas, guardadas en los cielos para vosotros. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas y todas las demás cosas que Dios ha planificado son la herencia celestial del cristiano. Los bienes que pudieran poseer estos hermanos se deterioraron, se mancharon, se desvanecieron, pero lo que nos ha otorgado Cristo, tanto para ellos como para nosotros, no se corrompe ni se deteriora. No es manchado por el pecado porque está en el cielo del Señor. No se contamina porque nos espera en el cielo ansiosamente. Tampoco se desvanece como las riquezas que son comparadas a la hierba del campo. Nuestra ganancia en Cristo no perece y es tan eterna como Él lo es. Así que tienes una herencia eterna. En algún momento experimentarás la muerte. Tú y yo lo haremos. En algún momento saldremos de esta tierra, tal vez en situaciones normales, naturales o críticas, no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú has puesto tu total confianza en Cristo Jesús y en su persona, en sus obras y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ten por seguro, amado hermano, que cuando los cierre los ojos, tal vez con angustia y con dolor o con sufrimiento, los abrirás allá en el cielo con gozo, con alegría, con ánimo, porque todo lo que da el Señor no se contamina por el pecado porque procede de Él. Nadie lo podrá tocar. No se va a desvanecer como las cosas de este mundo. Así que por esa razón Pedro dice, bendito sea el Señor. Así que Pedro está llevando, subiendo el estándar un poco más y le dice a los hermanos, hey, ustedes están temerosos porque ya no tienen dónde sentarse, ni cama donde dormir, y están escondiéndose de aquí para allá para que no los atrapen, aún temen por su vida. Amados hermanos, dejen su vida en las manos de Dios. Y si han de tomar su cuerpo para matarlo, no podrán tomar su vida. Si han tomado sus bienes y los han destruido, no podrán destruir su alma. ¡Wow! Es por eso que Pedro le dijo a su esposa cuando estaba siendo crucificada, recuerda al Señor, le dijo. Qué hermoso, ¿no? Cómo Pedro nos lleva a ese nivel de aún despreciarlo todo y, como diría Pablo, tenerlo por basura, para considerar que los bienes del cielo son mucho mayores que lo que hay en esta tierra. Y segundo, y último, y vamos finalizando, por su poder somos sobrenaturalmente guardados, aunque sintamos la desolación muy de cerca. Si bien es cierto, la herencia para ti y para mí ha sido reservada, no solamente la herencia es reservada, sino que los creyentes somos escoltados, somos llevados, somos escoltados, somos guardados poderosamente. Si la misericordia de Dios nos ha hecho nuevos, su poder sostiene nuestras vidas. Por eso yo ahora ya entiendo por qué muchos reformadores hablaban de la perseverancia de los santos, que un santo no se va a poder, un santo genuino no se va a apartar totalmente de la fe, ni tampoco va a perecer. Por eso decía justamente Jesús de sí mismo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no va a saborear la muerte, porque es verdad, somos guardados poderosamente, somos guardados por el Señor. Y solamente, y escúchame amigo que estás siendo invitado aquí o invitada aquí, solamente Dios es torre fuerte para el justo que corre a él. Si tú no has corrido al Señor, si tú no has velado por el Señor y estás oprimido por una situación que no te esperaba, seguro producto de tu pecado o producto de algo más, tal vez no incitaste a que esto pasara. Déjame decirte algo. El Señor quiere consolar tu alma.
el Señor puede guardar tu alma poderosamente, pero tienes que venir a Él, tienes que correr a Él. Pedro está dando esta promesa de ser poderosamente guardados a aquellos que creen en Él. No es para todos, es para los que han creído. Te invito a creer en Él, para que seas guardado poderosamente por el Señor. Así que estamos viendo lo importante que es reconocer y entender que hemos sido elegidos por el Señor, que hemos sido santificados y las pruebas nos santifican y son importantes para nuestro crecimiento espiritual y que hemos sido lavados por la sangre del Señor para obedecer, que tenemos la misericordia de Dios a favor nuestra, que nos ha traído de la muerte espiritual en la que estábamos a la vida para poder experimentar esa esperanza que es viva, que es cierta y una herencia que solamente en el cielo vamos a poder gozar. Y no solamente eso, sino que vamos a ser poderosamente guardados en medio de este mundo malvado. Muchos podrían creer que aún el ser guardado significa no experimentar la muerte, y eso no es verdad. Pedro está viendo más allá. Está hablando de las cosas celestiales, de un reino. Es como si estos hombres estuvieran ya con la soga en la horca, en el cuello, ya colgándose de la horca, diciendo, no, no importa, despójense aún de su vida. Allá es mejor. Allá es mejor. Acá van a ser perseguidos, acá van a ser probados, acá van a experimentar penurias. Dejen, dejen que su vida vaya a correr en las manos del Señor. Allá es mejor. Wow. Pedro plantea en medio de las pruebas la necesidad de entender que estas no son definitivas, sino que son necesarias y que en medio de las pruebas es valioso recordar que fuimos salvados no para morir sin esperanza, sino esperanzados, que aunque lo perdamos todo, en Cristo no nos falta nada, que aunque nos atrapen y nos maten, aún después de la muerte estaremos delante de Él. Y eso es seguir siendo guardados por su gran poder. Eso es lo que está diciendo Pedro. Repito, esta última parte. En Cristo no nos falta nada. Y aunque nos atrapen y nos maten, aunque después de la muerte estaremos delante de Él. Y eso es seguir siendo guardados por su gran poder. Porque la vida eterna no es vivir sin morir nunca. Es vivir con Él. Es vivir toda la eternidad al lado de Él. Para el creyente aún la muerte es un trampolín que nos acerca a la gracia definitiva. La muerte para el creyente es un trampolín que nos acerca, nos impulsa, nos lanza a la gracia definitiva de estar con Él. Por eso es que ahora es apremiante el contexto que sucede aquí. Seguramente que nosotros lo sufrimos a una escala muy por debajo de lo que estaba sucediendo acá. Pero estas verdades siguen siendo relevantes para el tiempo de ellos y para tu tiempo. Amado hermano, ten por seguro que si tú tienes a Cristo en tu corazón y si aún tengas que experimentar la muerte, no te preocupes, porque aún si tu cuerpo físico yace en un ataúd, tu alma seguirá con él. Y eso también es ser guardado poderosamente. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 24, y pasamos a orar. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que recuerda, la epístola de Pedro te va a llevar más allá. Si bien es cierto, había una persecución originada por Nerón, pero Pedro utilizó todo esto para hacerlas recordar cuán victoriosos son, cuán vivos están. Porque Nerón podría tenerlo todo y destruirlo ciertamente, pero moriría y pasaría sus años lejos y toda la eternidad lejos de Dios. Pero cuando ellos entregaran el aliento y ya no hubiera pulso en sus manos y su corazón dejara de latir, inmediatamente cuando los abrieran estarían en la presencia de Dios.
Y la esperanza no solamente sería viva, sino sería cierta. Y la herencia no solamente sería cierta, sino palpable. Así que, amados hermanos, confía en el Señor en medio de las pruebas. Dios tiene un propósito.